Para el tema que tenemos previsto verificar el día de hoy y el día de la próxima clase es el día de la resolución de ecuaciones diferenciales utilizando el método del factor integrante o el factor de integración. Este método pues lo vamos a ver en el capítulo 2.3 de nuestro libro de texto. Entonces veamos. Nosotros podemos definir una ecuación lineal de primer orden de la forma a sub 1 por x por d de y sobre d de x más a sub 0 por x por y igual a g de x. Cuando tenemos una ecuación de esta manera, decimos que tenemos una ecuación lineal de variable dependiente x. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es variable dependiente? Porque prácticamente en la derivada la y está en el numerador y porque el segundo término de nuestra variable, lógicamente podemos decir que diremos en algún momento que es una y, es decir, que una x depende de una y como tal, ¿no? Usualmente tenemos este tipo de ecuaciones de dos clases, es decir, vamos a hacer una subclasificación dentro de las clasificaciones por orden, linealidad y por orden, linealidad y por grado, de acuerdo a lo que habíamos visto la primera semana de clases, ¿no? En este caso vamos a definir que hay otro tipo de subclasificación llamadas las ecuaciones diferenciales ordinarias homogéneas y no homogéneas. ¿Cuáles serán las ecuaciones diferenciales homogéneas? Pues las homogéneas serán aquellas que la g de x que podemos observar en este punto de acá, pues esa g de x va a ser igual a 0, ¿no? Y va a ser una no homogénea cuando esa g de x va a ser diferente a 0. En este caso podemos decir que si tenemos una ecuación diferencial homogénea de la forma de y sobre dx menos 5y igual a 0, decimos que esta será una ecuación homogénea, ¿no? Porque toda nuestra ecuación diferencial ordinaria, toda nuestra EDO, está igualada a 0. Ahora bien, si esto fuera dy sobre dx menos 5y igual a 3x, por ejemplo, si lo queremos ver así, entonces esta ecuación se nos vuelve una ecuación no homogénea. ¿Cómo podemos diferenciar una homogénea de una no homogénea? Pues única y exclusivamente que cuando tengamos una ecuación diferencial ordinaria igualada a 0, pues esta será homogénea, y cuando la tenemos igualada a otra función, ya sea de x o de y, pues lógicamente esta ya no será homogénea como tal, como lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer qué es una ecuación homogénea, qué no es una ecuación homogénea? Pues lógicamente vamos a decir que el procedimiento que utilizaremos para encontrar las ecuaciones o la solución de una ecuación diferencial ordinaria mediante el principio de el factor integrante nos servirá a nosotros para ecuaciones homogéneas. Para ecuaciones no homogéneas, pues lógicamente tenemos que tomar un procedimiento, llamémosle un poco más complejo, utilizando otros métodos alternativos para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Algo muy importante que necesito que ustedes puedan entender y comprender, y más que eso, grabárselo desde un inicio, es que la forma que tenemos acá en la parte de arriba, llamémosle que va a ser la forma estándar. Va a ser la forma estándar de una ecuación diferencial. ¿Cómo vamos a saber cuando ya tengamos la forma estándar cuando empecemos a trabajar
las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, la forma estándar se caracteriza por primero tener un diferencial. A esto va a ser sumado o restado, un número cualquiera, una variable independiente y nuestra variable independiente, y que esto va a ser igual a 0. Si nosotros tenemos las ecuaciones de este tipo, pues lógicamente podemos determinar que hemos llegado a la forma estándar. Para resolver cualquier tipo de ecuaciones de aquí en adelante, tenemos que encontrar siempre la forma estándar de nuestras ecuaciones. ¿Esto para qué? Para que en algún momento nosotros podamos determinar que esto ya lo podemos resolver de cierta manera, ¿no? Es decir, que esto ya lo podemos estudiar más fácilmente. Ahora bien, esto es a lo que yo les decía, ¿no? Que si nosotros tenemos una forma que no es la forma estándar como la habíamos visto en esta parte de acá, pues lógicamente tenemos que ver de qué manera la encontramos, ¿no? Diciendo que la forma estándar se da al dividir ambos lados de la ecuación entre el primer coeficiente a sub 1x para obtener una forma más útil, es decir, la forma estándar. ¿A qué se refiere llamémosle este parrafito? Bueno, en algún momento podemos tener 3x por dy sobre dx más 2x por y igual a 0. Esto, compañeros, no es la forma estándar, ¿no? Esto no es la forma estándar, porque para que la forma estándar pueda existir, tenemos que tener despejado, o mejor dicho, donde se encuentra la derivada, deberíamos tener única y exclusivamente, entonces, colocada el diferencial de la x. Para llevar a nuestra forma estándar cualquier ecuación diferencial ordinaria, pues deberíamos dividir ambos lados de la ecuación por el término, llamemos este término 3x, por el término que se encuentra acompañando a nuestro diferencial, lo que nos quedaría un 3x sobre 3x por un d de y sobre d de x más 2x partido 3x por y igual a 0 dividido 3x, lo que nos quedaría de y sobre dx más 2/3 de y igual a 0. Y esto que tenemos acá entonces, compañeros, ya es la forma estándar de nuestra ecuación diferencial ordinaria. ¿Tenemos que llegar siempre a nuestra forma estándar? Sí, siempre. ¿Es obligatorio llegar a nuestra forma estándar? Sí, sí es obligatorio. Si nosotros no tenemos la forma estándar de nuestra ecuación diferencial, entonces por ningún motivo podemos ya resolver nuestra ecuación como tal. Para aplicar el método de variables separables, deberíamos siempre aplicar nuestra ecuación o una solución a nuestra ecuación diferencial mediante la forma estándar. Sigamos leyendo. La definición y la teoría nos dice que buscamos una solución de la ecuación 2 en un intervalo i para las cuales las dos funciones p y f sean continuas. En el análisis que representa a continuación, ilustraremos una propiedad y procedimiento y terminaremos con la fórmula que representa cada solución de una ecuación. Ok, resumiendo lo que hemos visto. ¿Qué es esto? Pues esto nos dice que necesitaremos encontrar una solución a esta ecuación. Usualmente la solución de una ecuación diferencial ordinaria se le llama a la suma de la solución particular y la solución complementaria, es decir, y sub c más y sub p. La y sub c y y sub p se encuentra mediante procedimientos debidamente establecidos, los cuales funcionan si en algún momento
la ecuación que estamos trabajando es una ecuación homogénea, la y particular, perdón, la y complementaria sería igual a 0. Y si en algún momento no es homogénea la ecuación que estamos trabajando, la y complementaria sería igual a otra función. Ahora, ¿cómo calculamos nuestra y particular? Bueno, pues nuestra y particular en algún momento la podemos calcular mediante las soluciones de cualquier ecuación diferencial ordinaria, ya sea por el método de variables separables o por el método del factor integrante, ¿no? Para ello, entonces, vamos a ver el siguiente procedimiento. Y es que ahora podemos definir una solución particular de la ecuación número 2, siguiendo el procedimiento llamado variación de parámetros. Es decir, donde dividimos nuestra ecuación en dos para poder encontrar nuestra solución particular y complementaria. Cosa que vamos a ver un poquito más despacio más adelante, ¿no? Bueno, veámoslo ahora mejor para que lo podamos entender un poquito más fácilmente y sin hacernos tantas bolas como lo dice el libro de texto, pues vamos a analizarlo viendo un ejemplo en concreto como tal. Sin embargo, para ver este ejemplo, yo necesito explicar llamémosle, ciertos conceptos. Entonces, dentro de esos conceptos vienen dos subclasificaciones de una ecuación diferencial ordinaria. Dentro de esas subclasificaciones, teníamos primero por homogeneidad. Es decir, ¿cómo lo veíamos anteriormente? Si g de x es igual a 0, entonces tenemos una ecuación homogénea. Y si g de x es igual, llamémosle, a una función f de x, entonces esta ecuación es no homogénea. Tal y como ya lo vimos anteriormente, ¿no? Ahora bien, aparte de la homogeneidad, tenemos otra subclasificación de nuestras ecuaciones diferenciales, a lo cual le vamos a llamar la subclasificación por autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos una ecuación autónoma, tendremos la ecuación de la forma siguiente. Por ejemplo, dy sobre dx será igual a 1 más y cuadrado. En donde decimos que es autónoma es porque la función tiene una forma f de y. Es decir, solo tiene una variable como tal. En este caso podemos decir que la variable sería y elevado al cuadrado, ¿no? En donde establecemos de alguna manera que solo existe una variable dependiente para un par compuesto de variable dependiente e independiente, es decir, una sola. Y decimos que tenemos otra ecuación no autónoma cuando tendremos la ecuación de la forma de y sobre dx será igual a decir, por ejemplo, 0.2 x por y. Esta es una ecuación no autónoma debido a que tenemos una función de la forma f de x, y. Es decir, mezclamos la variable independiente con la variable dependiente. Para la utilización del factor integrante, pues nosotros no podemos decir de alguna manera que podemos establecer un procedimiento ordenado para llevar una ecuación no autónoma a una ecuación autónoma, ¿verdad? Realizando una serie de procedimientos bien establecidos.
Ahora bien, la forma estándar, como lo decíamos anteriormente, de nuestra ecuación diferencial, déjenme, aquí vamos a cambiar esto. Ok, la forma estándar de la ecuación diferencial ordinaria se va a dar de la forma de y sobre dx más p de x por y igual a g de y. Para que la forma estándar pueda surtir efecto, debemos de decir que siempre nuestra ecuación, perdón, nuestra derivada o nuestra ecuación diferencial deba estar en solitario, es decir, solamente a ella, ¿no? No puede haber una X, no puede haber un 3, no puede haber ningún número que no sea ni la variable dependiente, por ejemplo, sino solamente tiene que estar el diferencial en solitario para que esto pueda funcionar, ¿no? Partiendo de aquí, entonces podemos decir que ahora sí podemos establecer cómo, cómo verificaríamos la manera de tener una ecuación diferencial ordinaria, la solución de una ecuación diferencial ordinaria por el método del factor integrante. Realmente el método del factor integrante es muy fácil de resolver. Lo único es que debemos de saber que para utilizar el factor de integrante, solo podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es decir, de segundo orden no funciona, de tercer orden no funciona, porque al igual que el método de variables separables, pues deberíamos de establecer que integraríamos 2 o 3 veces y eso ya es sumamente complejo. Para eso existen otros métodos, ¿no? Para encontrar el factor integrante o la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden mediante el procedimiento del factor integrante, tenemos pasos bien establecidos, los cuales pues nos generan a nosotros ya una bitácora sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y de qué manera tenemos que hacerlo, ¿no? Al paso número 1 le vamos a llamar. En su momento, que tenemos, si no tenemos la forma estándar, debemos convertir una ecuación lineal a la forma estándar. Es decir, el procedimiento que habíamos visto anteriormente. Y algo que es muy importante es que el factor integrante solo se usa en ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Nunca vamos a poder utilizar esta ecuación con este método con una ecuación no lineal, porque entonces ya no nos quedaría como tal nuestra ecuación, ¿verdad? En este caso podemos decir que el paso 1 sería convertir la ecuación lineal, ecuación diferencial ordinaria, aquí una EDO lineal a la forma estándar. Teniendo la forma estándar, entonces tenemos que identificar el P de X, que muchas veces incluye, no muchas veces, sino el 100% de veces, incluye el signo que tiene este P de X. Y a continuación, determinar determinar el factor integrante. Ok, ¿qué es el factor integrante ahora? Ahora, el factor integrante es una forma muy sencilla de lo que podemos utilizar.
lo vamos a definir como FI o factor integrante, que va a estar compuesto por el Euler o el exponencial elevado a la integral de P de X por D de X, ¿sí? Siempre debemos utilizar el exponencial, sí, porque si ustedes se recuerdan de las clases de la semana pasada, decíamos que en algún momento el exponencial era sinónimo de una solución estándar o de una solución general de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y que fuera lineal, ¿no? Entonces, siempre lo vamos a utilizar por lo menos en el método de variables separables y en el método de, llamémosle, el factor integrante, ¿no? Encontrando este factor integrante, pues lógicamente resolvemos esta integral y nos queda un e de P de X, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo obtener. Luego, para el paso número 3, le tenemos que multiplicar a la forma estándar de la ecuación multiplicar la forma estándar de la ecuación por el factor integrante. Por el factor integrante. Punto. El lado izquierdo de la ecuación izquierdo de la ecuación resultante es la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente y. En otras palabras, tenemos que llevar nuestra ecuación de esta manera. Es decir, tener nuestra derivada sin la variable dependiente sobre la variable independiente multiplicada por el producto de el factor integrante por la variable dependiente y esto igual a el factor integrante multiplicada por la función, lógicamente, g de x, ¿no? A partir de aquí, entonces, obtenemos el paso número 4. El paso número 4 nos dice que debemos integrar ambos lados de la ecuación y despejar la variable dependiente y para encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo que tenemos aquí arriba, a esta ecuación que creamos con nuestra variable dependiente, pues esta ecuación, al igual que en variables separables,
pues la integramos dejando solo el diferencial de un lado. Y el diferencial del d de x de otro lado, lo que nos daría, pues lógicamente, al factor integrante por un d de x por y igual al resultado de la integral del factor dependiente por un g de x más una constante de integración, ¿no? Si despejamos entonces para este valor, lógicamente podríamos obtener ya la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Pero verlo así solo con fórmulas es sumamente complejo porque lógicamente no podemos obtener una noción básica de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, ahora deberíamos de establecer un ejemplo de aplicación que nos resuma qué es lo que estamos haciendo, cómo debemos de estar teniendo ciertas, llamémosle ciertas determinaciones y criterios para poder establecer cómo lo debemos resolver. Por lo tanto, veamos. Ok, ahorita voy a subir. ¿Ahí está bien? Ok, entonces terminen de copiar y vamos a ver cómo utilizamos este método. Lo que es cierto, compañeros, es que este método usualmente lo utilizamos cuando no podemos utilizar el método de variables separables. Usualmente decimos que el método de variables separables y el método del factor integrante son sumamente parecidos. Sin embargo, hay método o hay ecuaciones diferenciales ordinarias que se complican al momento de nosotros poder utilizar variables separables y que es más fácil utilizar la solución particular mediante un número exponencial para que en algún momento podamos establecer que de alguna manera podamos encontrar una solución como tal. Al igual que, digamos que nuestro método de variables separables, el método del factor integrante puede utilizarse con valores iniciales para poder encontrar una solución a nuestra constante C, ¿verdad? Es decir, a la constante de integración que estamos utilizando. Pero eso lógicamente lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bien, ahora sí, veamos el ejemplo de aplicación. Y digamos, ejemplo, vamos a tener a la variable, perdón, la ecuación diferencial de y por d de x igual, perdón, menos 3x, menos 3y igual a 0. Esta ecuación va a existir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Digámosle instrucciones. Vamos a encontrar la solución de la ecuación diferencial ordinaria. Muy bien, ¿cómo encontramos esa solución? Bueno, primero les diría yo, utilicemos el método de variables separables, pero lógicamente eso es lo que no queremos hacer. Entonces, utilicemos primero el método del factor integrante. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decían los pasos? Pues primero que tenemos que encontrar de nuestra EDO la forma estándar, ¿no? Para que la podamos en algún momento, resolver. Si ustedes se recuerdan, la forma estándar decíamos que era dy sobre d de x, perdón, sí, esto era al revés, d de y
sobre d de x más p de x por y igual a g de x. Primero, decimos que esta ecuación ya está o ya tiene la forma estándar, ¿no? Debido a que en algún momento el diferencial que tenemos al inicio de nuestra ecuación, que sería este d de y, sobre d de x, si nos damos cuenta ya está solo, es decir, no tiene ninguna letra ni ningún número adelante de ella. Por lo tanto, diríamos que ya está dentro de nuestra manera estándar. Segundo, diríamos que esta es una ecuación diferencial ordinaria homogénea, ¿no? Es decir, que ya deberíamos de establecer que como es el g de x es igual a 0, entonces es homogénea. Tercero, como ya tenemos la forma estándar, deberíamos de definir cuál es nuestro p de x. Pues aquí es donde se viene lo complejo y lo interesante, y tal vez no complejo, pero que hay que saber trabajar. Y es que en algún momento yo voy a definir que el p de x es igual a menos 3. Pero ¿cómo sé que es menos 3? El p de x es siempre lo que acompaña a la variable dependiente. Siempre, por favor, que se les quede. Todo lo que vaya acompañando, sean letras, sean números, sea positivo o negativo, y que esté siempre a la par de la variable dependiente, pues eso va a ser el p de x, ¿sí? ¿Incluye el signo? Sí, siempre va a incluir el signo. Eso que no se les olvide, por favor. Teniendo entonces nuestro p de x, podemos hacer el cálculo entonces ahora de nuestro factor integrante. ¿Cómo es el cálculo del factor integrante? Pues yo coloco mi número Euler o el exponencial, coloco como potencia, pues lógicamente una integral y p de x por d de x. Que si lo estamos trabajando para este ejemplo, dirían que el exponencial sobre la integral de menos 3 por d de x. Si resolvemos esa integral, pues lógicamente nos quedaría que esto sería e elevado a la menos 3 x, ¿no? Tomando en cuenta nuestras reglas de integración. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí? Pues a partir de aquí copiamos nuestro factor integrante, que es e elevado a la menos 3x. Esto lo multiplicamos por nuestra ecuación diferencial ordinaria, que es d de y menos d de x menos 3y. Y para no afectar la igualdad de nuestra ecuación, pues lo multiplicamos a ambos lados de la misma, diciendo que esto es igual a menos 3, menos e elevado a la menos 3x multiplicado por 0. Lo que nos quedaría e a la menos 3x por d de y sobre d de x menos 3 veces e por menos 3x, ¿no? Multiplicado por y igual a 0. Cuando nosotros ya tengamos el factor integrante multiplicado por la derivada de nuestra ecuación diferencial ordinaria, entonces vamos a transformar nuestra ecuación, diciendo que la vamos a simplificar a su manera natural, diciendo que ahora vamos a tener la derivada de x de e a la menos 3x por y, ¿no?
Es decir, ¿qué es lo que tenemos que chequear en este punto? Bueno, lo que tenemos que chequear en este punto es, bueno, son dos cosas primordiales que en algún momento nos pueden confundir, pero que tenemos que hacer pilas para poder determinar, pues, que esta ecuación, vamos a ver, que esta ecuación de d de y sobre d de x se transforma en un d de x d sobre d de x. Es decir, que ya no copiamos la y porque es nuestra variable dependiente y que solo lo expresamos de esta manera. Es decir, el diferencial multiplicado por lo que acompaña a nuestra variable, que sería en este caso menos 3 por e a la menos 3x por y igual a 0. Dejando esto de lado, entonces, podríamos establecer ahora que debemos de eliminar, pues lógicamente, deberíamos de eliminar deberíamos de eliminar ¿cómo llamaríamos? Nuestro diferencial, ¿no? Para eliminar nuestro diferencial, pues aplicamos una integral a cada lado de nuestra ecuación y decimos que el diferencial con la integral, no importando si tiene alguna variable dependiente, pues deberíamos de decir que se elimina, ¿no? Lo que nos quedaría entonces, el valor solo de e a la menos 3x por y igual a una constante, que es entonces la integral de 0 por dx. Pero bueno, compañeros, llegamos ya a las menos cuarto, no me había dado cuenta. Entonces vamos a dejar hasta aquí este ejemplo del día de hoy y vamos a seguir viendo este ejemplo el día de mañana, ¿ok? Entonces, que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana, compañeros. Noches. Noche.